Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video vamos a hablar sobre los criterios de diseño en Android TV. Bueno, pues como lo hemos podido constatar en la introducción de este tema, todos los contenidos de Android TV pues se muestran en primer plano. En general, pues dependiendo de la naturaleza de los contenidos, pues estos se mostrarán en películas, en juegos, en programas de televisión, etcétera, etcétera. Y están dispuestos de tal manera que nosotros podamos acceder fácilmente a nuestros contenidos, dependiendo de nuestras elecciones, y pues disfrutar, digamos, ya un video, una película, lo que nosotros necesitemos, algún audio, pues de manera fácil. En general, las aplicaciones diseñadas para Android TV pues son coloridas, digamos que están desarrolladas de tal manera que en base al diseño pues su navegación sea sencilla, y pues lo que se busca es que mediante digamos un toque o desplazamientos, ya sea a través del control o puede ser a través de la mano de un dispositivo móvil, pues nos podamos digamos que podamos acceder rápidamente a categorías o a ciertos contenidos en particular. Estas cualidades en general definen lo que nosotros conocemos experiencia de la televisión y pues forman parte de la base del diseño para Android TV. Cuando nosotros hablamos de construir apps con material, nosotros debemos entender que material en sí es una guía completa de criterios definidos para el diseño de componentes que van a formar parte de nuestra aplicación, que obviamente tiene que ver con el diseño visual e interactivo y de movimiento de nuestras aplicaciones dentro de las plataformas o dispositivos que nosotros vamos a utilizar. En este caso en particular, pues Android TV siempre va a estar, digamos que, corriendo en dispositivos de gran tamaño. La idea es que nosotros ejecutemos o corramos estas aplicaciones en pantallas o en dispositivos muy grandes, televisiones, donde la resolución pues es alta. De esta manera, pues se permite o permite que la interacción de los usuarios con el dispositivo a través de la aplicación pues esté más orientado hacia interacciones, como les dice aquí la presentación, de tipo televisivas. Y las aplicaciones con Android TV tienen un diseño adaptado a la interfaz de usuario, ¿okay? Es decir, como lo podemos ver en la imagen inferior, mientras que en los dispositivos pequeños la distribución viene acomodándose de cierta manera para que, por ejemplo, los botones estén accesibles al toque de los dedos. Evidentemente, en la televisión pues esta interacción no se da de la misma manera, sino a través, por ejemplo, de la navegación con el control remoto de la misma. Y sobre todo una consideración fundamental, y es que el contenido o los contenidos de Android TV a través de nuestra aplicación pues deben de ser legibles, mínimo a 3 metros de distancia, que digamos que es una medida estándar mediante la cual pues podemos determinar que es correcto la manera en que se ha diseñado el contenido. Bueno, pues pasemos entonces a la visión creativa. Y esto se refiere o hace alusión a la manera en que el contenido está distribuido y se muestra dentro de la interfaz de nuestra aplicación.
Si ustedes observan, el contenido pues es grande, atrae a la vista y pues da una visión general de lo que nosotros podemos ver ofertado dentro de los contenidos de la aplicación. La idea es que pues al ser agradable a la vista, pues el usuario se siente capturado por los contenidos, y si no, pues seguramente hay oportunidad de desplazarnos o de poder acceder a otros contenidos. Generalmente los contenidos se muestran de manera pues grande, la cantidad de texto es mínima, en ocasiones nula, y pues evidentemente al correr o al desempeñarse este tipo de aplicaciones en dispositivos tan grandes, pues la organización que nosotros le demos a la aplicación pues tiene que considerar que pues en general vamos a agregar elementos organizados, que se vean estilizados, que se vean de un tamaño pues considerable y que sea fácilmente entendible la manera en que el usuario se va a estar desplazando dentro de estos mismos. Bueno, pues dentro de la parte del diseño encontramos el consumo casual, y esto hace referencia a que normalmente la gente, las personas, nosotros, cuando vamos a consumir algún contenido a través de un dispositivo como una televisión, una Smart TV, una pantalla a través de Android TV, pues es que nosotros o el usuario lo hace en un momento que busca pues relajación, y lo hace de manera casual, es decir, a lo mejor toma unos minutos de su tiempo, unas horas, pues para entretenerse. Y el simple hecho de acceder a la aplicación, desplazarse, ver las categorías, etcétera, etcétera, es parte de la experiencia del usuario, y esa experiencia pues debe de ser sencilla, debe ser simple y debe ser agradable. También es importante señalar que dentro del consumo casual pues se determina que los contenidos, los nuevos contenidos de la aplicación también deben ser fáciles de ubicar, de descubrir, y también la distribución de los contenidos debe de mantenerse en una cantidad reducida. Recordemos que no podemos bombardear en un solo vistazo, en una sola pantalla al usuario de mucha información, es decir, hay que irlo guiando hacia ciertos contenidos, y si el usuario en algún momento no se siente identificado con algunos de estos, pues debemos darle la posibilidad de desplazarse hacia otros contenidos o categorías. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en las plataformas de streaming actuales, ya sea Netflix, ya sea Disney Plus, etcétera, etcétera, donde comúnmente digamos que en la primera pantalla de la aplicación, siempre se van mostrando los estrenos, ya sea de nuevos contenidos, nuevos capítulos, futuros estrenos, etcétera, etcétera. Entonces, pues es importante considerar que cuando nosotros diseñemos una aplicación de este tipo, pues hay que tomar en consideración esta parte del consumo casual, y sobre todo que siempre debemos también tener en cuenta que el acceso a estos contenidos siempre debe estar, como dice ahí, y la última parte, pues a un clic de distancia. Debe ser un acceso muy sencillito. También debemos considerar la experiencia cinematográfica, es decir, al disponer de ciertos contenidos para ser explotados, ser accedidos a través de Android TV, pues lo que en sí Android TV es constituirse como un medio, como como un origen de historias que van a ser contadas a través de imágenes y sonidos.
Entonces, a través de este medio, que en este caso es el dispositivo y la aplicación, pues se brinda la oportunidad al espectador o usuario de estos contenidos pues de acceder a, a experiencias gratificantes, sobre todo acompañadas de sonido y video, pues obviamente que buscan estimular sus sentidos, ¿no? Comúnmente pues lo que se busca es que esto tenga una calidad visual y auditiva pues alta, de tal manera que la experiencia que reciba nuestro consumidor, el usuario de la aplicación, pues sea rica, sea dinámica. También dentro de la parte del diseño pues debemos considerar que la interacción debe ser sencilla, debe ser fácil. Entonces, en general pues Android TV debe de ser simple para poder acceder a los contenidos, ya decíamos, y también debemos considerar que la cantidad de pasos de pasos para que el usuario acceda a los contenidos que quiere consumir pues sean muy poquitos. Entonces requiere que no agreguemos una gran cantidad de pantallas, como lo podemos hacer por ejemplo en aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, sino más bien brindarle toda esa gama de posibilidades al usuario en una pantalla, pero con siempre considerando, siempre pensando en que no necesariamente lo que nosotros le ofrezcamos en una primera oportunidad es lo único que el usuario puede acceder, sino más bien que puedan ellos desplazarse en algún momento hacia otro tipo de contenidos. También pues hay que evitar en mayor medida que los usuarios agreguen o tengan que introducir textos dentro de la aplicación. Hay momentos que evidentemente es necesario, como por ejemplo para loguearse, para acceder a alguna de las aplicaciones por primera vez, etcétera, etcétera. Pero pues esto debe ser, digamos que solamente cuando sea necesario y no se pueda eliminar, o en todo caso pues agregar alguna otra opción para que pueda ingresar estos datos, como puede ser una interfaz de voz. También debemos considerar que Android TV existe en un contexto compartido, es decir, que en este caso la televisión está integrada a experiencias sociales. Si bien muchas personas disfrutan de acceder a estos contenidos de manera individual, pues la verdad es que también muchas personas generan ambientes sociales e incluso colaborativos, puede ser, porque no necesariamente siempre los contenidos van a ser de tipo lúdico, sino también podrían ser noticiosos, informativos, empresariales, etcétera, etcétera. Y obviamente pues esto hace que este dispositivo pues sea ese medio para compartir información y exponerla a no solamente una persona, sino a gran cantidad de personas al mismo tiempo. ¿Okay? Muy bien, pues hablemos del siguiente punto, que es diseñando con Android TV, es decir, pues tomar en consideración algunos criterios importantes en el desarrollo de aplicaciones para Android TV. Apps o aplicaciones apropiadas para TV. Según algunos criterios que están dados por las páginas oficiales de Android, hay ciertas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones para Android TV, buscando que las experiencias que se ofrezcan a través de nuestra aplicación pues cuenten con características tales como el aprendizaje, juego, comunicación y consumos de contenidos, y que estos pues brinden una experiencia grata para los usuarios. Algunos de estos criterios son, por ejemplo, en el caso de
cuando la aplicación de TV, más bien, las consideraciones que están del lado izquierdo son criterios que la aplicación debe de tener o considerar. Por ejemplo, que la aplicación debe tener una configuración sencilla, ¿ok? Debemos de considerar, incluir, ya decíamos en criterios anteriores, en diapositivas anteriores, que si vamos, por ejemplo, a agregar por ejemplo, campos para que agregue texto, etcétera, etcétera, pues tratar de sustituirlos a lo mejor por listas desplegables o por botones, de tal suerte que no sea difícil que el usuario haga sus selecciones. Y también considerar que no podemos agregar muchas pantallas, por eso es que ahí se incluye en el segundo punto uso limitado de pantallas. No podemos estar agregando múltiples pantallas para, por ejemplo, para agregar la configuración de la aplicación. Decíamos que que debe haber posibilidad de compartir en el contexto social. Como ustedes saben, por ejemplo, muchas de las pantallas tienen la posibilidad de compartir sus contenidos a través de otros dispositivos y viceversa, ¿no? Entonces siempre debe de existir esa posibilidad. Y obviamente también nosotros buscamos que la aplicación que estemos desarrollando para Android TV pues tenga ciertas características, actividades que debe cumplir la aplicación, pero que estas definitivamente están bien hechas y cumplan con el cometido para el cual fueron desarrolladas. Algunos puntos que hay que evitar en el desarrollo de aplicaciones con Android TV, pues evidentemente es que la aplicación contenga mucho texto. Esto no lo podemos, hacer a un lado. Es importante considerar que no debemos agregar mucho texto. Y sobre todo que las aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar para Android TV prácticamente buscan que la gente busque un modo de entretenimiento, un modo de diversión o de adquirir información, y no una manera de llevar a cabo actividades administrativas como lo que nosotros podemos desarrollar a través de una aplicación web o de una aplicación para un dispositivo móvil, etcétera, etcétera. Entonces, tomando en consideración estos criterios, pues es que nosotros podemos desarrollar aplicaciones apropiadas para nuestro Android TV. La navegación pues debe ser simple, ¿sabes? La televisión proporciona un camino directo, muy corto hacia el acceso a nuestros contenidos. Esto es una experiencia que digamos es normal para nosotros, por lo que se sugiere que se coloque una cantidad pequeña de pantallas y se sugiera cierto contenido. Si por ejemplo yo tengo un catálogo amplio de elementos que forman parte de mi contenido, de mi stock, pues es evidente que no voy a poder mostrar todo en una sola pantalla. Sin embargo, pues existen muchos elementos que me permiten mostrar cierta cantidad de imágenes en pantalla, y si hay una cantidad mayor pues poder irme desplazando de tal suerte que esos elementos, estos componentes se vayan actualizando para que muestre siempre un cierto número de elementos, y cuando sobrepase esa cantidad o se requiera acceder a mayor número de elementos, pues estos componentes se vayan actualizando. Lo que a veces nosotros conocemos como carruseles infinitos, ¿no? Hay horizontales, verticales, etcétera, etcétera. También considerar la densidad de la información. Como hace un rato ya lo comentábamos de manera general, pues digamos que por la naturaleza de el dispositivo por el cual se accede a nuestra aplicación, por el tamaño, etcétera, etcétera, pues es importante considerar el campo visual de los usuarios, ¿okay? Por lo que nuestros usuarios en general
no pueden procesar una gran cantidad de información y de datos que nosotros mostremos en un dispositivo muy grande. Por eso es que se sugiere que los textos sean pocos, casi nulos, y que las cantidades de imágenes diversas, por ejemplo, que pueden ser parte, por ejemplo, de un catálogo, pues tampoco sean muchas, ¿no? Debemos dar oportunidad a que el espectador, que el usuario de la aplicación pueda identificar de manera correcta qué contenidos son los que se le están ofreciendo. Y viceversa, ¿no? Cuando nosotros en algún momento dado queremos acceder a una cantidad de información más grande, pues los dispositivos pertinentes para ellos pues son, por ejemplo, dispositivos móviles o computadoras de escritorio, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del dispositivo, es la densidad de la información que se va a estar mostrando en pantalla. Por ejemplo, ¿qué es recomendable para nuestras aplicaciones en Android TV? Pues que solamente cuando nosotros vayamos a agregar textos, que esos textos contengan los datos importantes del contenido, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente cuando sale un nuevo estreno, por ejemplo en Netflix, ¿no? En general siempre aparece, por ejemplo, una captura de pantalla de de la serie, de la película, el cartel de la misma y a lo mejor abajito una breve sinopsis que describe así muy de manera general cuál es el tipo de la trama, ¿no? En qué año se desenvuelve, etcétera, etcétera. Incluso en algún momento puede llegar a listar, por ejemplo, el año, el género, etcétera, etcétera. Y si en algún momento dado el usuario quiere acceder a más información, pues a lo mejor se le da la oportunidad de ver un poquito más ampliada esta información, pero de entrada no se le brinda tanta información. Y pues obviamente también utilizar los diferentes componentes que nos ofrece el entorno de desarrollo de Android, pues para agregar esa posibilidad de desplazarse dentro de la misma pantalla para mostrar más información y que la información que se va mostrando pues vaya agregándose en el componente de manera progresiva, amoldándose a la necesidad del usuario, ¿no? Si es que ya no quiero ver más, pues simple y sencillamente el usuario no accede a esta información, y si es de su interés, pues entonces pues se desplazará dentro del componente que se requiere. Obviamente pues no es recomendable lo que tenemos del lado derecho, ¿no? Una pantalla con mucho texto, ya que esto desemboca en una sobrecarga de contenido, y pues obviamente esto es totalmente antifuncional para la naturaleza de las aplicaciones en Android TV. Lo que les comentaba anteriormente, quizás sea este tipo de contenido es adecuado, por ejemplo, para aplicaciones de escritorio o para aplicaciones móviles, ¿no? Donde sí es importante conocer a detalle algunos datos concretos. Muy bien, pues en general esto es lo que podemos comentar al respecto de algunos criterios generales para el diseño de aplicaciones para Android TV. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan muy buen día.